hat-trick. Bueno, vaya malabarista. Hasta luego. Manda una postal, Califa, cuando vuelvas. 14-11. Sensacional el gesto técnico de Dylan Ennis. Sulaimon se asoma al balcón. Diop. No hay ventaja. Brusino de 3. Vaya triple de Nicolás Brusino. Califa en el bloqueo. Wiley se asoma. Esperando el lanzamiento del polaco. No hay ventaja. La ayuda. Shurna 7 segundos. Lo pone con Barreiro. Hay un hombre en la esquina. John Shurna adentro. Puro talento individual. John Shurna más 5. Wiley. 1 contra 1. Hasta luego con la diestra. Menudo destrozo le está haciendo Jacob Wiley a Olegario Balcerowski. Toca San Miguel. La de cartera. Permitió correr al Gran Canaria. Pase el corte y hacia abajo los manos. Estrano Colle acelerando el ritmo del partido y saliendo beneficiado el equipo de Pisa. Ennis protegiendo con el cuerpo a su espalda. Esto es Dylan Ennis para lo bueno y para lo malo. Increíble. Por dentro Barreiro, buena finta. Aún mejor. ¡Vaya gorrazo! ¡Taponazo! ¡Vámonos de pinchos! Balcerowski. Ennis rompe, continuación Wiley. ¡Vaya gorrazo de Balcerowski! ¡Otro tapón más! Aquí no hay amigos. 62-59. El zasca por detrás del polaco. San Miguel sin opciones. Sulaimon. A esto me refiero. En estático les cuesta un poquito más. Step back y tiro de 3. Rasim Sulaimon. 7-7-7-4. Aquí hay partido. Miran al poste hasta que suena el silbato. El silbato no suena. Una aguanta ahí. Bajando posición a San Miguel. Otro tiro de Albisi. ¡Qué es bueno! Andrew Albisi. 80-74. Triple con otro se responde. Lo que ha perdido para mantener un 10 kilómetros. Pide el cambio de Samuel. Triunfo del Madrid Gran Canaria. 8-4-7-6. Statement about the game. What is your opinion about the game? You know, they play tough. We know that they have good momentum right now. But, you know, it was a winnable game for us. We just got to play, you know, harder for 40 minutes. I think if we, you know, put minutes together and play our basketball and, you know, just stay as a team and, you know, keep a good attitude, you know, we're, you know, in that game. You know, even though we went down, we still fought back. So, you know, that's a positive. But, you know, we just got to, you know, go back to the drawing board, see what we did wrong, and, you know, get back to what we do best. Thank you. No problem. Sergio, primera valoración del encuentro, por favor. Buenas noches. Estuvimos bastante descontrolados ofensivamente por momentos y eso creo que les permitió a ellos encontrar cosas ofensivas que con su plan de juego inicial no habían podido encontrar. Entonces me parece que jugaron mucho de nuestros errores y eso está bien. Capitalizar los errores del rival es importante. Ellos capitalizaron los errores que cometimos muchos por ansiedad. Somos un equipo que la ansiedad nos traiciona. Estamos 4 abajo y nos parece que estamos 18 abajo, entonces empezamos a forzar situaciones, a pasar un poco el balón, a jugar con poca claridad y eso creo que ellos lo notaron, se sintieron que tenían la situación dominada a pesar de que el marcador decía otra cosa. Era un partido muy parejo, incluso cuando nos ponemos a 3 puntos, que nos contestó con un triple. Prácticamente vamos a doblar a un jugador que nos había hecho 2 canastas de poste bajo, no es que, pero ese exceso de energía, ese exceso de ansiedad que muchas veces nos perturba, nos nubla la mente, nos hizo daño, ¿no? Por un lado está bien, digamos, ¿no? Siempre es mejor pasarse de actitud que no tenerla, pero ese exceso de energía y de actitud y creer que todo lo podemos solucionar a partir de eso nos hace tener momentos de poco básquet. Y a este nivel hay una sola manera de ganar, que es jugando bien al básquet. Así que después bueno, el partido se fue tomando diferentes caminos, tuvimos algunos problemas que nos vienen pasando con el rebote defensivo, momentos claves.
nos castigaron después de la toma del rebote ofensivo de ellos, perdón, algunas salidas de fondo bastante despistados ahí. También encontraron algunos tiros de pull-up de buenas defensas nuestras que supieron disimular un mal momento de ellos. Fue un partido parejo donde estuvimos bastante nerviosos como para intentar ganarlo. Preguntas que nos remiten de su departamento de comunicación de los medios de Zaragoza. La primera, Pepe Bonet de EuroCM. ¿Fue clave que Casademón no estuvo acertado en los ataques estáticos? Sí. Depende, hubo momentos que sí los tuvimos y fueron los momentos que pudimos llevar el partido por un buen camino y sí es verdad que cuando Gran Canaria pudo encontrar la diferencia fue producto de, no sé si solamente de los estáticos, porque ahí tuvimos varios problemas en la carrera también. Forzamos situaciones, muchas veces desaprovechamos ventaja de 2 contra 1, 3 contra 2 por esa ansiedad de ir a meter una canasta que no existía, pero sí, producto de nuestros malos ataques ellos vivieron un buen cierre, ¿no? Porque hubo problemas en la pintura al cerrar el Gran Canaria las entradas y el rebote defensivo. Sí hubo problemas. En la pintura al cerrar las Herbalife. Yo creo que hay problemas con el rebote, pero no tanto con la pintura en sí, a nivel que ellos nos castigaron ahí adentro, pero sí con el tema del rebote defensivo nuestro. Me parece que hubo un momento del juego en que el partido, el ritmo lo estaba manejando mejor nuestro equipo, pero no pudimos concretarlo tomando los rebotes defensivos de buenas defensas que nos hubiesen permitido carreras. Ellos son un equipo que van siempre con 3 hombres al rebote de ataque, entonces te complican, pero cuando no lo pueden tomar es un equipo que se les puede castigar en la carrera y era ese momento. O sea, en esas acciones ellos pudieron dominar y tomar rebotes ofensivos y no solo eso les dio puntos, sino que nos quitó a nosotros la posibilidad de jugar un básquet más dinámico, más rápido. Y la última, Carlos Paño, del Heraldo de Aragón. ¿Cree que el equipo ha podido acusar el cansancio en los minutos finales con 3 partidos en 5 días? Es una realidad, ¿no? Pero usar esa realidad hoy, ahora, media hora después de terminar el partido, sonaría como un poco excusa. Pero sí hubo jugadores que obviamente sintieron el trajín y bueno, pero estamos jugando las dos competencias y a veces sucede, ¿no? En este caso le tocó a Gran Canaria poder tener unos días más de recuperación de aquel partido con Baskonia y nos tocó a nosotros al revés y otro día le tocará a ellos, otra semana les tocará a ellos. Estamos para esto, pero